eh, salud, educación. ¿M? Si nosotros, como familias o como personas, tenemos los ingresos necesarios para cubrir nuestra canasta básica total, ¿sí? Decimos que no somos pobres. Y esa canasta básica total está conformada por la canasta básica alimentaria más la canasta de bienes y servicios que no son alimentarios. O sea que te dice que se elaboran en base a los datos de la encuesta permanente de hogares, el INDEC, a través de este programa que es la encuesta permanente de hogares, está en forma continuada relevando la información de los costos de estas canastas básicas y trata de identificar cuáles son los niveles de pobreza y cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Este, entonces, si tienen la capacidad de satisfacer por la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias, decimos que no es pobre. ¿Ya? Si no alcanza, es pobre, ¿sí? Ahora, aquellas personas que ni siquiera pueden alcanzar los ingresos necesarios para satisfacer la canasta básica alimentaria, bueno, eso ya le decimos que son indigentes, o sea que la pobreza la vamos a clasificar por los ingresos, porque estamos hablando solo de ingresos de dinero, en pobres e indigentes, sí, no cubren la canasta básica total, son pobres, y si no cubren ni siquiera la canasta básica alimentaria, son indigentes. ¿Mm? O sea que esta línea de indigencia o umbral de indigencia procura establecer si los hogares cuentan con los ingresos necesarios para cubrir la canasta de alimentos, de satisfacer ese umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, que se supone que está diseñada por esta canasta, por nutricionistas y especialistas en este tema. ¿Mm? Si no podés alcanzar estos niveles alimentarios indispensables para la nutrición, decimos que sos indigente, ¿sí? Este, mm, Miremos este, los resultados correspondientes al abril del 2026. Este es el último informe del INDEC que habla de la canasta básica y dice que la canasta básica alimentaria en Argentina es de 215.000 personas para un adulto equivalente. Es importante entender el concepto de adulto equivalente porque después a través de ese concepto vamos a ver cómo hacemos para conformar una familia. Capaz que el adulto masculino este, eh, mayor de edad no tiene los mismos requerimientos de consumo alimentario que un niño de 3 años o una niña de 3 años, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuáles son las equivalencias, pero de acuerdo a esta cuestión son 215.000 pesos, es lo que debería contar una persona, ¿sí? Para comprar todos sus alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. Me parece medio poco, pero es lo que dice el INDEC. Y representó un 1,1% respecto al mes anterior. A lo largo del año, desde enero hasta la fecha, va subiendo como el 12,8% y en forma interanual, desde qué sé yo, debe ser de marzo, de mayo del 25 a abril del 26, los últimos 12 meses, ha subido un 32%. En cambio, la canasta básica total, donde ya incluye otros servicios como servicios educativos, salud, eh, telefonía y otras cuestiones indispensables para la vida, es de 475.653 pesos. ¿Sí? Que también acá ha tenido un incremento más grande, ¿sí? 2,5 porque un montón de cuestiones que no son alimentarias tal vez han subido más que lo alimentario,
y en lo que va del año el 12,3 y en lo que va en todo el impacto del último año un 32,4. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, Mm. Ahora, un hogar con 4 personas, con 3 integrantes, ¿sí? No es que lo hemos multiplicado a este 475 por 3, ¿sí? Este, ya vamos a ver cómo lo hace, pero un hogar de, de 3 integrantes, para no ser indigente, tendría que tener ingresos por mayor de 529.460 pesos. O sea, y para no ser pobre, tenés que ganar un poco más de 1.170.000. Un hogar de 4 integrantes, que es más o menos el promedio de los tucumanos, 665.000 para no ser indigente y 1.469.000 para no ser pobre. Una opinión mía, y no conozco el detalle fino, por eso no voy a dar el porcentaje, pero una gran mayoría de los tucumanos, gran mayoría de los tucumanos es pobre, porque eh, hay un gran porcentaje de los tucumanos que son, por ejemplo, empleados públicos, ¿sí? Y no ganan más de 1.200.000, 1.300.000 pesos como mucho. Qué sé yo, un policía gana 700.000 pesos, 800.000 pesos, capaz que una maestra gana 1.000.000 de pesos. O sea que vemos que estos números de la canasta básica total son muy pequeños, ¿sí? No sé si el gobierno los intenta dibujar un poquito para que mm, no impacte sobre la inflación, pero estos son los números, ¿sí? Y ahí vemos cómo sería un hogar de 5 integrantes que, para no ser pobre, debería ganar más de 1.545.000 pesos, o para no ser indigente, casi 700.000 pesos para poder comprar sus alimentos, ¿sí? Esta tablita de acá abajo, como han ido variando a lo largo de los últimos meses, la canasta básica, ¿sí? Que tiene que ver un crecimiento parecido y en línea con lo que pasa con la inflación. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos una tablita. Sería bueno que ustedes intenten entrar al INDEC y miren cómo están conformadas, pero esta tablita me muestra cómo. A ver, yo voy a saltear una hojita acá. A ver, miren, esta es la canasta básica alimentaria. Por ejemplo, dice que pan, 6,700 kilos, galletitas de agua, que hay de todo, hay papas, 6 kilos. Esto es por persona, ¿no? Carne, 6, ¿cuánto dice? 6,200. Creo que alguien me come mi pedazo de carne, porque yo no sé si como 6 kilos de carne por mes, ¿sí? Huevos. Esta es la conformación de lo que llaman la canasta básica alimentaria, ¿sí? Que supone que son los requerimientos necesarios para tener una vida saludable, ¿sí? Eso por un lado. Y este, si no, nosotros podemos observar acá que en esto que está con negritas acá, los adultos entre 30 y 45 años, ¿sí? Que son varones, ¿sí? Y los de 46 a 60 años tienen un coeficiente 1. Todo esto que se ha calculado es para un varón adulto entre 30 y 60 años. Si la familia está conformada por un varón y una mujer, ¿sí? Bueno, el peso de la mujer es 0,77 respecto del hombre. Si además tiene una hija de 4 años, hay que sumarle el 0,55 de ese adulto mayor. Lo que calcula es la referencia del adulto mayor. Y con esta combinación de distintos tipos de sexo y edad, podemos conformar
cualquier tipo de familia, ¿sí? Por eso, ustedes van a ver acá, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando la línea de indigencia, en este caso, porque estamos hablando en este cuadro 1 de la canasta básica alimentaria, para los distintos tipos de hogares, cómo ha ido evolucionando para que sepamos cuál es la conformación, ¿sí? Y cómo ha ido variando respecto del mes anterior. Mes por mes tenemos toda esa información. ¿Ves? Ahora tenemos lo mismo con la canasta básica total, o sea, no solamente lo alimentario, sino los demás bienes y servicios que necesita la gente, ¿sí? Y vemos cuáles son los ingresos que se necesita o, eh, por los distintos tipos de conformación del hogar y vemos cuál ha sido el impacto respecto al mes anterior y al impacto interanual. ¿Sí? Entonces, este, como decíamos, la canasta básica alimentaria, ¿sí? Se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles que un varón adulto entre 30 y 60 años de actividad moderada cubra un mes esas necesidades. ¿Sí? Este, mm, bueno, eso lo habíamos visto recién. Esta es la lista de productos alimenticios necesarios para cubrir las necesidades básicas y estas son la tabla de conformación de los distintos tipos de hogares. ¿Mm? Entonces, ahí hay un ejemplo. Un hogar tipo 1 está conformado por una mujer de 36 años, su hijo y su madre de 61. ¿Mm? Entonces, si tomamos eso combinando con la tabla, me dice que el hogar suma 2,46 unidades consumidoras o adultos equivalentes. ¿Sí? O sea que esa familia de 3 personas, nada más que tiene una mujer, su hijo y una madre de 61, no es 3 veces, es 2,64. ¿Se está entendiendo? Sí. Sí, ¿Sí? ingeniero. Bueno, bueno, así los distintos tipos de hogares, creo que el hogar 2 este, es el más típico de la Argentina, que está conformado por un varón de 35, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8. ¿Sí? Entonces, esa conformación equivale a 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes. Porque calcula, el INDEC es el adulto equivalente, ¿sí? A partir de esa información, bueno, aquí tenemos el hogar de 5 personas, después lo miran con detenimiento, y a partir de esa información, el INDEC, a través de la encuesta permanente de hogares, después de haber relevado de forma permanente 10,2 millones de hogares que representan 30 millones de personas, no son todos los argentinos, son los grandes conglomerados, definen que en situación de pobreza está el 21% de los hogares argentinos. ¿Mm? Muchísimos, ¿eh? Que si lo tomamos en cuenta no como hogares, sino como personas, representan el 28,2% de los argentinos que está en situación de pobreza, que este, que significa que han tenido un ingreso familiar alrededor, en promedio, de 783.000 pesos. ¿Sí? O sea que son toda esa cantidad de personas que están en alguna situación complicada. ¿Sí? De ese 21%, el 4,8% no solamente es pobre, sino que es indigente, porque no le alcanza a su canasta familiar. ¿Sí? Ese 4,8% de familias indigentes representan el 6,3% de personas indigentes, que son cerca de
2 millones de personas son indigentes en la Argentina, o sea que no le alcanza ni para comer. ¿Mm? Eh, en situación de pobreza hemos dicho que había 2,1 millones de personas y 8,5 millones de, de personas, 2,1 millones de familias pobres y 8,5 millones de personas este, pobres. ¿Mm? En la indigencia, cerca de 2 millones de personas son indigentes. Por diferencia, ahí tenemos los indigentes, los pobres, que no son indigentes, ¿eh? Y finalmente los hogares no pobres, que representan el 79% de los argentinos. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí hay una serie de apreciaciones del análisis por ejemplo, que dice que por grupos de edad se destaca que el 41% de las personas, 41,3% de las personas se encuentran por abajo de la línea de pobreza. El porcentaje total de las personas bajo la línea de pobreza para grupos de 15 a 29 años y de 60 a 46 años fue del 32,6%, o sea que hay mucha gente joven pobre, ¿sí? Y si lo analizamos por región, eh, por ejemplo, para el Gran Buenos Aires el 28,3% son pobres. En cambio, acá en la región del noroeste, donde está Tucumán, el 28,4%. Estamos más o menos en los mismos niveles respecto de la pobreza, ¿sí? Cuando hablamos de indigencia, ¿sí? Este, a ver, este, ahí tenía yo otro valor de los niños, pero bueno, ya vamos a ver. Si analizamos el resultado de este segundo semestre que estamos mostrando del año 2025, podemos ver que del total de los pobres, que son el 21%, 18,2 son pobres, o sea que no alcanzan a la canasta básica total, pero sí pueden alcanzar los valores de la canasta alimentaria. Y 4,8 no les alcanza para nada si lo miramos en términos de hogares. Si lo vemos en términos de personas, los pobres no indigentes son el 21,9 y a eso lo sumamos el 6,3% de los pobres que son indigentes. O sea que tenemos eh, muchísimos pobres. Este, Pero la pobreza no solamente la podemos mirar, esto lo que hemos visto hasta el momento es mirar la pobreza en términos de los ingresos, de cuánto cobramos. Pero eso no es toda la pobreza. La pobreza es no tener agua, no tener cloaca. Pobre es no tener este, calles pavimentadas o en condiciones, no tener una escuela, no tener un centro asistencial cerca, vivir en condiciones de hacinamiento en las viviendas. ¿Eh? O sea que eh, tenemos que analizar no solamente esta cuestión de los ingresos, sino de estas necesidades básicas insatisfechas que en general están asociados a lo que yo le llamo la pobreza estructural. Cuestiones que, nada, puedo aumentarle un poco el salario a la gente, pero no va a dejar de ser pobre porque vive en un lugar donde no hay servicios públicos, o porque no tiene las condiciones de calidad en el agua potable, las cloacas, la calidad de su vivienda, etcétera. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades básicas. Y desde ese punto de vista, bueno, acá el INDEC, a través de la encuesta permanente de hogares para estas 30 millones de personas, analiza el total, dice que del total de los argentinos, el 77,9% vive en condiciones
suficientes, el 14,1% es parcialmente insuficiente y el 8% totalmente insuficiente. ¿Sí? Si vemos, si lo desglosamos a este tema, entre los pobres e indigentes, los no pobres, los no indigentes y los no pobres, podemos ver cómo se desglosa. Entonces, yo lo único que digo es que, por ejemplo, ahí dice que hay un 5% en la última columna a la derecha de la primera fila, un 4,9% de no pobres, pero que viven en condiciones insuficientes. O sea que esos que son no pobres son pobres, porque no tienen todas las condiciones para vivir. Por más que por cuestiones de ingreso lo podemos catalogar como no pobres, tienen condiciones de vida insuficientes. Por ejemplo, si lo miramos, porque el primer cuadrito habla sobre la calidad de la vivienda, ¿sí? O sea que en general hay un 8% de los argentinos que viven mala calidad de vivienda. Los pobres, que son indigentes, casi el 20% no tiene vivienda en condiciones. Los no indigentes, que son pobres, pero le alcanza para algo más, cerca del 15%. Y los que no son pobres, todavía casi un 5% son indigentes, son no pobres que tienen condiciones de la vivienda totalmente insuficientes. Si analizamos de los servicios públicos, teniendo en cuenta el agua, gas por red, desagües, este, algunos tipos de servicios públicos, vemos también que los pobres tienen muy poco acceso al agua, miren la cantidad tienen, casi nadie tiene gas natural, tiene solamente, hay un 30%, y si analizamos los desagües cloacales, bueno, el número es del 59%, o sea que hay un montón de gente y que accede a los tres servicios simultáneamente, solamente el 21,7%. O sea que, por más que seamos no pobres, por ejemplo, los no pobres acá, ¿sí? En esta última columna, si vemos que no acceden a los tres servicios simultáneamente, el 53%. O sea que será no pobre porque tener un ingreso mayor de 1.500.000 pesos, pero no tener los servicios públicos básicos para una calidad de vida razonable. O sea que seguís siendo pobre. Acá hay otro tipo de, de condimentos que evalúan, como hemos visto también en los distintos índices de la felicidad de la clase pasada, su acceso a otros servicios como la salud, la obra social, este, este, todo lo que tiene que ver con la parte médica. Acá vemos que cerca del 10% de la población no pobre, el 9,7% de la población no pobre, no tiene acceso a la cobertura médica. ¿Sí? Y el clima educativo en el hogar, o sea, si en una familia los hijos estudian primario, secundaria o universitario, bueno, vemos que también hay un enorme déficit sobre esos niveles educativos en las familias argentinas. Este, estos diagramas todos sirven para tratar de explicar, ¿sí? Este, según la calidad de los materiales de la vivienda, lo habíamos visto recién en un cuadrito, lo vemos en este diagrama de torta, que a nivel hogares, ¿sí? El 6,4% de los hogares tienen niveles insuficientes en su vivienda, y si lo analizamos en términos de las personas, el 8% de las personas en la Argentina viven con
bajos niveles de su calidad de vivienda. Eh, y si analizamos en este esquema de columna, este, vemos que, y ya lo vemos en números absolutos, cerca de 654.000 hogares viven en viviendas de mala calidad y representan a 2,2.400.000 personas. O sea que existe una enorme cantidad de gente que vive en pésimas condiciones de vida, ¿sí? Eh, bueno, estos dos gráficos, este me representa, ¿sí? La distribución de los hogares según el saneamiento, ¿sí? ¿Eh? Si lo miramos por hogares, el gris clarito que representa, todos estos tienen una buena calidad de servicio de saneamiento, ¿sí? En cambio, acá vemos que esta parte azul son los que no tienen buena cantidad de saneamiento, calidad de saneamiento. Si lo llevamos a nivel persona, cerca de 4.222.000 personas viven en condiciones de mala calidad de saneamiento, ¿sí? Finalmente, respecto del agua corriente, gas y cloaca, ¿eh? Vemos lo más preocupante del gas por red, que, bueno, acá en Tucumán solamente los grandes conglomerados tienen gas por red, después te vas un poco al interior y tienen que tener la garrafa, ¿sí? Y hay, bueno, una enorme cantidad también que no tenemos cloaca. Lo que mejor como servicio tenemos el agua. No como en calidad de agua, sino que por lo menos tienen agua corriente, ¿eh? Esto es cómo ha ido evolucionando la pobreza y la indigencia en los últimos años en Argentina. Lamentablemente, este, tenemos que entre el 2011 y el 2013 hemos llegado a los niveles de pobreza e indigencia más bajos, y ahora no tengo el valor 2025, pero hemos tenido una tendencia creciente. Obviamente que según los últimos indicadores del INDEC va a haber una baja, pero como línea de tendencia decimos que no estamos en los mejores de los mundos, ¿sí? Decía yo que existen dos tipos de, de pobreza, por ingresos o coyuntural. Coyuntural es porque hoy ganas poco, pero mañana puedes ganar más, que se calcula a través de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son los umbrales de la indigencia y de la pobreza. Y la estructural es la falta de acceso a agua, energía eléctrica, gas natural, acceso a la educación, salud, seguridad, etc. Acá, a ver, déjeme un segundito, porque es medio largo el cuadro, yo lo voy a tratar de resumir un poquito este, para que no nos mareemos, este, pero hay un montón de cuestiones que están asociados a cómo han ido desarrollándose los distintos gobiernos de, de los últimos 30 años, y qué es lo que ha pasado con la indigencia y la pobreza y otros indicadores en la economía argentina, ¿no? De la Rúa, ¿sí? Que ha gobernado muy poquito entre el 99 y el 2001, que terminó en la debacle del 2001, agarró la pobreza con el 46%, ¿sí? Y no había datos de la, de la indigencia. Dualde, que fue, después hubo 5 o 6 presidentes en el medio, pero bueno, eh, 2 o 3 días cada uno, agarró, ¿sí? Con el 46% heredado del gobierno anterior de la pobreza, y al final
subió del 46 al 62. ¿Mm? Y la indigencia la bajó, ¿sí? Un 15%, y así que bueno, hubo esos momentos críticos en la Argentina, de la crisis del 2001 y posterior. Después vino Kirchner, que agarró con el 62 que había dejado Duhalde, lo llevó al 37%. Ahí tuvimos una baja importante en la pobreza. Y después la indigencia, que la teníamos en un 27, la ha bajado a un 9. Después el gobierno de la Cristina Kirchner, también bajó de 37 a 30 la pobreza, y, este, también la indigencia la bajó del -9, del 9 al 5. Bueno, ahí están todos cómo ha ido progresando, este, los niveles de pobreza e indigencia en los distintos gobiernos, ¿sí? El salario real, lo mismo está hecho para cada uno de los casos y para que ustedes vean el impacto de cada gestión, ¿sí? El de la Rúa ha hecho que, respecto al desempleo, estaba en el 13, ha subido al 18, o sea que estamos en una fuerte recesión, o sea que nuestro nuestra frontera de posibilidad de producción se redució, nuestro PBI fue mucho menor, ¿sí? Y nuestro desempleo aumentó. Teníamos una política monetaria contractiva. Dualde, tuvo un, un pequeño baja en el desempleo, ¿sí? Hoy hubo un pequeño aumento en en la en el salario real. De todas maneras, en esa época se fueron incrementando, que ya venían de la época de Menem, los planes sociales para tratar de impactar menos posible sobre el descontento social. Después los Kirchner, pasaron del 15 al 8% del desempleo, bajó fuertemente la, este, el desempleo, y hubo una recuperación de la economía. Esos son los años que les decían que crecíamos a tasas chinas, cerca del 7-8% por año, el aumento de nuestro PBI. Han sido años buenos, que los opositores al kirchnerismo le decían la década perdida, porque decían que podría haber ganado mucho más de lo que se ganó, pero fueron buenos años, básicamente producto de los buenos precios de la soja. Bueno, el gobierno de Macri, nada, aumentó la desocupación, y los salarios cayeron fuertemente. En el gobierno de Alberto Fernández, que, que estuvo muy impregnado por el COVID, bajó el desempleo un poco, pero la- los salarios no fueron tan importantes. Bueno, lo mismo vamos a ver, respecto del PBI. Y todo lo que nosotros veamos, que cuando sube el PBI, vamos a ver que baja el desempleo. Cuando baja el PBI, sube el desempleo. O sea que esta disyuntiva permanente entre crecer y empleo y desempleo y inflación, en estos cuadritos lo vamos a ver muy detalladamente, ¿sí? Y finalmente, este, yo quiero hablarles de, eh, la, eh, la distribución del ingreso, ¿sí? La distribución del ingreso la calculamos, a través de, una curva de Lorenz, ¿sí? Que la curva de Lorenz es una función que se usa para medir cualquier tipo de desigualdad social o de tornillo, sirve para todo. este, y se lo calcula a través del índice de Gini. Imagínense ustedes que nosotros tenemos esta línea a 45 grados, ¿sí? Esta línea a 45, si acá ponemos la renta o los ingresos de los trabajadores sobre
acá en las abscisas el porcentaje de la población, y esta línea es una línea de 45 grados, significa que a cada porcentaje de la población significa que tengo una determinada porcentaje de la renta. ¿Sí? Como está a 45 grados, si aumento la población, va a aumentar así mi porcentaje de renta. O sea que sobre esta línea de 45 grados, ¿sí? Sobre esta línea de 45 grados, significa que tengo la total igualdad. Todos son, todos nos ingresa la misma cantidad de plata, cosa que es absolutamente imposible. Y finalmente graficamos esta curva de Lorenz que me dice cuánto estoy alejándome de esa situación de total igualdad. ¿Sí? Si esa curva de Lorenz se hace cada vez más alejada, ¿sí? Más alejada, en un momento se van a convertir en los ejes abscisa y ordenada. ¿Sí? Ahí voy a tener total desigualdad. ¿Sí? Total desigualdad. Entonces, en ese gráfico de la curva de Lorenz, donde graficamos en la ordenada el porcentaje de los ingresos de la renta de las personas respecto de la población, podemos calcular lo que se llama el índice de Gini, ¿m? Donde calculamos el índice de Gini como la superficie de estas dos áreas que le vamos a llamar A y B, ¿sí? Donde el índice de Gini es la superficie de A sobre A más B. Imagínense unos instantes que estamos totalmente sobre la línea de perfecta igualdad, sobre los 45 grados. Entonces, A vale cero, ¿sí? Entonces, cero dividido en un número me da cero. O sea que el índice de Gini cuando tenemos perfecta igualdad es cero. Y si estuviéramos, se expendería tanto esto que caeríamos sobre los ejes abscisos y ordenada. eh, el que sería cero sería el B. A sobre A, ¿sí? Me quedaría 1. O sea que cuando yo tengo un índice de Gini igual a 1 es la total desigualdad. ¿Sí? Cuando yo tengo sobre el eje de la eje sobre la recta de 45 grados, yo voy a tener la total igualdad y el índice de Gini va a valer cero. Entonces, el índice de Gini o coeficiente de Gini, como lo dicen algunas bibliografías, me muestra cuáles son los niveles de desigualdad en términos de ingresos económicos de una sociedad. ¿Eh? Entonces ahí hay una tablita como para que ustedes la miren, ¿sí? Y cómo es que se calcula, ¿no? Como decía, la línea verde es de la perfecta igualdad, mismo término, cantidad al 20% de la población representa el 20% del ingreso, al 40 el 40, al 60 el 60 y así sucesivamente. En la medida que esa curva se desplaza hacia adentro con la forma de la curva de Lorenz, nosotros vamos a tener mayores niveles de desigualdad, ¿sí? Y el coeficiente de Gini, como decía, era el cociente entre el área A sobre el área A más el área B. De este estudio y el análisis del coeficiente de Gini, podemos decir que en la Argentina, a través de la encuesta permanente de hogares, también desde este año, decimos que, bueno, en realidad los estratos bajos de la sociedad le ingresa por familia 241.000 pesos y el estrato más alto 1,5 millones, en términos promedios, por supuesto. El estrato medio 573.000 pesos. A nivel individual, ¿sí? Un ingreso medio de varones es 1.190.000 y un ingreso medio de mujeres es 838.000. Ahí podemos
queda demostrado también lo que dijimos en algún momento, que todavía este, las mujeres no tienen los niveles, igualdad respecto a los niveles de ingreso. ¿Mm? Y también ahí hay un análisis sobre de dónde vienen los ingresos. Algunos son, el 80% casi son por temas no laborales y por no laborales cerca del 20%, ¿sí? Los no laborales son jubilaciones, cuota alimentaria, otros, ¿cierto? Que cómo se representa esta cuestión. Y miren, del índice de Gini y del análisis de la distribución de los ingresos, dice que para el cuarto trimestre del año 25 es terrible. Entre el primer decil, o sea, el 10% de los argentinos que menos gana, y el último decil, o sea, el 10% de los argentinos que más gana, hay un 13 veces de diferencia. ¿Mm? Mírenlo, acá está en este cuadrito. Acá dice que eh, eh, en el decil de los más pobres está el 24%, ¿eh? Y de los más ricos, ¿sí? El 3,4%. O sea que hay muchos pobres y pocos ricos, ¿sí? Pero nuestro índice de Gini es el 0,4. Hemos dicho que 0 era total igualdad y 1 es total desigualdad, o sea que estamos del medio para abajo. Miremos la evolución del índice de Gini de los últimos meses del 2021. ¿Mm? Eh, bueno, tenemos, sí, ese 427. Acuérdense del número ese, 0427, el coeficiente de Gini para la Argentina. Eh, Vemos como en el primer trimestre del 24, el primer trimestre que ha estado Milei, hemos tenido el pico de desigualdad producto de las medidas eh, de recorte violento en ese primer trimestre de Milei. Después estamos volviendo a los niveles parecidos a, no hemos alcanzado todavía los valores del primer trimestre, ni del segundo, ni de todo el año 22. ¿No? El año 22 estamos mejor, en términos de igualdad. No significa que estemos bien como país, sino que somos todos más parecidos. Si analizamos Tucumán, acuérdense, 0,427 es el índice de Gini en todo el país. Y acuérdense que el índice va de 0 a 1, 0 total igualdad, 1 total desigualdad. Este es el índice de Gini para Tucumán. ¿Eh? ¿Eh? Vemos que tenemos 0,382. ¿Sí? O sea que los tucumanos tenemos, en términos de igualdad, un índice de Gini mejor que toda la nación. ¿Mm? Significa, yo siempre le digo medio en broma, medio en serio, no hay que alegrarse de esto, porque está bien que seamos más parejitos todos los tucumanos, pero puede ser, no puede ser, es así. Cuando hemos visto el PBI per cápita en la clase de PBI, es que somos más pobres. ¿Mm? Parejitos todos, pero pobres. ¿Ah? Entonces, ahí vemos cómo ha ido evolucionando el índice de Gini en Tucumán y siempre en los últimos años que siempre doy la materia, siempre está unos cuantos puntos por abajo Tucumán del promedio nacional. Acá vemos ¿eh? Cómo es la distribución del ingreso en la provincia de Tucumán, donde el decil más rico se lleva casi el 30% de los ingresos y el decil más pobre, el 10% más pobre, solamente el 2,1%. ¿Mm? ¿Listo, chicos? No sé si han podido este, eh, eh, este, captar la idea de cómo medimos la pobreza y la indigencia. Ahora yo voy a pasar un video, ¿sí? Que es muy importante para mí, creo que para ustedes,
que lo puedan atender. Si bien bien americano y bien de una política que capaz que a mí no me gusta tanto, tal vez muy neoliberal, pero creo que por un poquito exagerada, explica mucho de los conceptos que hemos dado en clase y creo que sirve para darle un cierre a toda esta cuestión de de la macroeconomía. Así que les pido que estén atentos, lo miren y si al final, sí, vamos a tener unos minutos, al final quieren hacer algunas preguntas respecto a este video, va a ser muy bueno. Así que me confirman si se ve el video, ¿no? ¿Dónde está? Ok. ¿Están viendo? Chicos, ¿se No, ve? no está viendo el video. ¿No ha salido nada todavía? Se ve la carpeta de donde están los videos, pero no el video. No, no, está abierto. Bueno, dame un segundito. Y ahora sí, ¿Y se escucha? no, ¿Se escucha? ¿El video se escucha? no tiene sonido, me parece. Falta sonido. Bueno, Creo que cuando elige para compartir la pantalla tiene que habilitar para que tenga sonido. bueno, ahí creo que está. Como una simple máquina. Sin Y ahora embargo, tiene sonido. muchos no la entienden o no concuerdan en cómo funciona. Y eso ha llevado a mucho sufrimiento económico en vano. Siento una profunda obligación de compartir mi plantilla económica, sencilla pero práctica. Aunque no es convencional, me ayudó a predecir y eludir la crisis financiera mundial. Y me sirve bien ya hace más de 30 años. Comencemos. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona en forma simple y mecánica. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son impulsadas más que nada por la naturaleza humana y crean tres fuerzas principales que mueven la economía. 1. Incremento de la productividad. 2. El ciclo de deudas a corto plazo. 3. El ciclo de deudas a largo plazo. Veremos estas tres fuerzas y cómo al superponerlas una a la otra, creamos una buena plantilla para seguir los movimientos económicos y comprender qué está ocurriendo. Comencemos por la parte más simple de la economía. Transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consiste en un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero. De modo que sumando el dinero gastado al crédito gastado, sabemos el gasto total.
El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio. Y eso es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía. Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones, entendemos toda la economía. Un mercado consta de todos los compradores y todos los vendedores que realizan transacciones con lo mismo. Por ejemplo, hay un mercado del trigo, un mercado de coches, un mercado de valores y mercados para millones de cosas. Una economía consta de todas las transacciones en todos sus mercados. Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es así de simple. Las personas, empresas, bancos y gobiernos, todos participan en transacciones como describí anteriormente. Canjean dinero y crédito por mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes importantes. Un gobierno central que recauda impuestos y gasta dinero, y un banco central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Lo hace influyendo en las tasas de interés e imprimiendo dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un actor importante en el flujo del crédito. Ahora pongamos atención en el crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos comprendida. Es la parte más importante porque es la mayor y la más volátil. Así como compradores y vendedores van al mercado a hacer transacciones, también los prestadores y los prestatarios. Los prestadores suelen querer convertir su dinero en más dinero. Y los prestatarios suelen querer comprar algo que no pueden pagar, como una casa o un coche, o quieren invertir en algo como iniciar una empresa. El crédito puede ayudar tanto a prestadores como a prestatarios a obtener lo que desean. Los prestatarios prometen devolver la suma prestada llamada el capital, más una suma adicional llamada interés. Cuando las tasas de interés son altas, se toman menos préstamos porque son caros. Cuando las tasas de interés son bajas, se toman más préstamos porque son más baratos. Cuando los prestatarios prometen devolver el préstamo y los prestadores les creen, se crea el crédito. Dos personas cualesquiera pueden acordar el crear crédito de la nada. Esto parece bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene nombres diferentes. Una vez generado el crédito, se convierte de inmediato en deuda. La deuda es un activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelva el préstamo con intereses, activo y pasivo desaparecerán y la transacción queda saldada. Entonces, ¿por qué es el crédito tan importante? Porque cuando un prestatario obtiene crédito, puede aumentar sus gastos. Y hay que recordar, el gasto impulsa la economía. Eso es porque el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Pensemos que cada dólar que gastamos, alguien lo gana. Y cada dólar que ganamos fue gastado por alguien. Así que cuando gastamos más, alguien gana más. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora es más digno de crédito. Un prestatario digno de crédito tiene dos cosas: la capacidad de devolver el préstamo y un aval. Tener ingresos altos comparados con la deuda le permite devolver dinero. En caso de no poder hacerlo, tiene activos valiosos como aval que pueden venderse. Esto hace que los prestadores se sientan cómodos al prestarle dinero. Así, mayores ingresos permiten tomar más préstamos, que a su vez permiten mayores gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, esto lleva más préstamos y así sucesivamente. Esta conducta se realimenta y conduce al crecimiento económico. Y por eso tenemos ciclos. En una transacción hay que dar algo para obtener algo. Y cuánto obtenemos depende de cuánto producimos. Con el tiempo aprendemos y esos conocimientos acumulados elevan los niveles de vida. A esto lo llamamos crecimiento de la productividad. Quienes son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y sus niveles de vida con mayor rapidez que aquellos complacientes y perezosos. Aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad cuenta más a largo plazo.
el crédito a corto plazo. Esto es porque el crecimiento de la productividad no fluctúa mucho, así que no es un propulsor importante de los vaivenes económicos. La deuda sí lo es, porque al adquirirla nos permite consumir más de lo que producimos, y nos obliga a consumir menos de lo que producimos cuando la reintegramos. Los vaivenes de la deuda siguen dos grandes ciclos. Uno de entre 5 a 8 años, y el otro de entre 75 a 100 años aproximadamente. Aunque la mayoría de la gente siente los vaivenes, habitualmente no los ve como ciclos porque los ve demasiado de cerca, día a día, semana a semana. En este capítulo daremos un paso atrás para ver estas tres grandes fuerzas y cómo interactúan para crear nuestras experiencias. Vimos que los vaivenes alrededor de la línea no surgen de cuánta innovación o trabajo arduo hay, sino sobre todo de cuánto crédito hay. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En esta economía solo puedo aumentar mis gastos si aumento mis ingresos, lo cual me exige ser más productivo y trabajar más. Una productividad mayor es el único camino hacia el crecimiento. Como mis gastos son los ingresos de otra persona, la economía crece cada vez que yo u otro cualquiera es más productivo. Si seguimos las transacciones y las mostramos, vemos una progresión como la línea de crecimiento de la productividad. Pero como tomamos préstamos, tenemos ciclos. Esto no surge de ninguna ley o reglamento, sino de la naturaleza humana y de cómo funciona el crédito. Pensemos en tomar préstamos como estirar los gastos hacia adelante. Para comprar algo que no podemos permitirnos, hay que gastar más de lo que se gana. Para ello, debemos tomar prestado de nuestro propio futuro. Así creamos un tiempo en el futuro en el que deberemos gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Muy rápidamente se asemeja a un ciclo. En esencia, cada préstamo que tomamos crea un ciclo. Esto es tan cierto para un individuo como para la economía. Por eso es tan importante entender el crédito, porque pone en marcha una serie de acontecimientos futuros, mecánicos y predecibles. Esto diferencia al crédito del dinero. El dinero es aquello con que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza con efectivo, la transacción queda saldada de inmediato. En cambio, si la compramos con crédito, es como abrir una cuenta en el bar. Prometemos pagar en el futuro. Y junto al barman, creamos un activo y un pasivo. Acabamos de crear crédito de la nada. Solo más tarde, al pagar la cuenta del bar, desaparecen el activo y el pasivo. La deuda se esfuma y la transacción está saldada. En realidad, lo que la mayoría llama dinero es de hecho crédito. El total de crédito en Estados Unidos es de unos 50 millones de dólares y el total del dinero circulante es de apenas unos 3 millones de millones. Recordemos, en una economía sin crédito, la única forma de gastar más es producir más. Pero en una economía con crédito, también podemos gastar más pidiendo préstamos. Como resultado, en una economía con crédito el gasto es mayor, permitiendo a los ingresos subir más rápido que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpreten. El crédito no es necesariamente algo malo que solo causa ciclos. Es malo cuando financia un exceso de consumo que no puede reembolsarse. Sin embargo, es bueno cuando asigna recursos con eficacia y produce ingresos que nos permiten devolver la deuda. Por ejemplo, si tomamos un préstamo para comprar una televisión grande, el aparato no genera ingresos para que devolvamos lo prestado. Pero si tomamos un préstamo para comprar un tractor, y así poder cosechar mayores cultivos y ganar más dinero, podremos devolver lo prestado y mejorar nuestro nivel de vida. En una economía con crédito, podemos seguir las transacciones y ver cómo el crédito genera crecimiento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que ganamos $100.000 anuales y no tenemos deuda alguna. Entonces, si nos prestan $10.000, supongamos que en una tarjeta de crédito podríamos gastar $110.000, aunque en realidad solo ganamos $100.000. Como mis gastos son los ingresos de otro, alguien está ganando $110.000. La persona que está ganando $110.000 sin tener deuda alguna puede tomar prestados $11.000 y así gastar $121.000, aunque en realidad solo ganó $110.000. Sus gastos son los ingresos de otro, y siguiendo las transacciones podemos comenzar a ver cómo este proceso sigue una pauta que se refuerza a sí misma. Pero recordemos, tomar préstamos crea ciclos,
Y si el ciclo sube, en algún momento deberá bajar. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Cuando aumenta la actividad económica, vemos una expansión. La primera fase del ciclo de deudas a corto plazo. El gasto sigue creciendo y los precios comienzan a subir. Esto ocurre porque el mayor gasto es alimentado por el crédito, que puede crearse instantáneamente de la nada. Cuando el gasto y el ingreso aumenta más rápido que la producción de bienes, los precios suben. La subida de precios se llama inflación. El Banco Central no desea demasiada inflación porque causa problemas. Al ver que los precios suben, el banco sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse tomar préstamos y el coste de las deudas existentes sube. Por ejemplo, suben los pagos mensuales de nuestras tarjetas de crédito. Como la gente toma menos prestado y tiene que pagar más por sus deudas, tiene menos dinero disponible para gastar y el gasto se ralentiza. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos bajan y así sucesivamente. Cuando la gente gasta menos, los precios bajan. Eso se llama deflación. La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión se torna demasiado grave y la inflación ya no es un problema, el Banco Central bajará las tasas de interés para que todo vuelva a remontar. Con tasas de interés bajas, los reintegros de las deudas se reducen, se toma más prestado y se gasta más, y vemos otra expansión. Como vemos, la economía funciona como una máquina. En el ciclo de deuda a corto plazo, el gasto se restringe solo por la voluntad de prestadores y prestatarios de dar y recibir crédito. Cuando el crédito se obtiene con facilidad, hay expansión económica. Cuando no se obtiene fácilmente, hay una recesión. Y atención, este ciclo es controlado en primer lugar por el Banco Central. El ciclo de deuda de corto plazo suele durar de 5 a 8 años y se repite una y otra vez durante décadas. Pero notarán que la parte inferior y la superior de cada ciclo terminan con mayor crecimiento que el ciclo anterior y con más deuda. ¿Por qué? Porque la gente lo empuja. Se inclina más a tomar préstamos y gastar que a pagar deudas. Es la naturaleza humana. Por eso mismo, a la larga, las deudas crecen más rápido que los ingresos, creando el ciclo de deudas a largo plazo. Aunque la gente está más endeudada, los prestadores dan crédito con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque todos consideran que las cosas van muy bien. La gente piensa solo en los acontecimientos recientes. ¿Y qué fue lo que ocurrió recientemente? Los ingresos subieron. Los valores de los activos suben. El mercado bursátil ruge. Es un boom. Conviene comprar mercancías, servicios y activos financieros con dinero prestado. Cuando la gente hace mucho de eso, le llamamos una burbuja. De modo que aunque las deudas hayan ido creciendo, los ingresos han crecido casi tan rápido como para compensarlas. A la relación entre deuda e ingresos la llamaré carga de la deuda. Mientras los ingresos sigan subiendo, la carga de la deuda se mantiene manejable. Simultáneamente, los valores de los activos suben vertiginosos. La gente toma préstamos gigantescos para comprar activos para inversión y hace que su precio suba aún más. La gente se siente rica. De modo que hasta con muchísima deuda acumulada, los ingresos y los activos en alza ayudan a los prestatarios a mantenerse dignos de crédito por mucho tiempo. Obviamente es algo que no puede continuar para siempre. Y no ocurre. Con las décadas, la carga de la deuda aumenta lentamente y crea reembolsos crecientes. Cuando estos reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a la gente a recortar sus gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos comienzan a bajar, lo que convierte a la gente en menos digna de crédito y reduce los préstamos tomados. Los pagos para saldar deudas continúan subiendo, haciendo que los gastos caigan más aún y el ciclo se invierta. Este es el cénit de la deuda a largo plazo. Las cargas de la deuda se han vuelto demasiado grandes. En Estados Unidos, Europa y buena parte del mundo, esto ocurrió en 2008. Ocurrió por la misma razón que en Japón en 1989 y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza ahora a desapalancarse.
En esta fase, la gente reduce el gasto, el ingreso baja, el crédito desaparece, los activos caen, los bancos sufren, las bolsas se desmoronan, las tensiones sociales aumentan y todo comienza a realimentarse en el sentido opuesto. A medida que caen los ingresos y suben los pagos por deudas, los prestatarios quedan restringidos. Ya sin derecho a crédito, sus créditos se agotan y ya no pueden tomar suficiente dinero prestado para saldar sus deudas. Desesperados, los prestatarios se ven obligados a vender activos. La fiebre de ventas inunda el mercado. Aquí es donde colapsa la bolsa. El mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. Cuando los activos bajan de precio, bajan los valores de los avales de los prestatarios. Esto hace que los prestatarios merezcan aún menos crédito. La gente se siente pobre. El crédito desaparece rápidamente. Menos gasto, menos ingreso, menos riqueza, menos crédito, menos préstamos tomados y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Se asemeja a una recesión, pero la diferencia aquí es que no se pueden bajar las tasas de interés para salvar la situación. En una recesión, la baja de tasas estimula la toma de préstamos. Pero en un desapalancamiento, bajar las tasas no sirve, pues las tasas de interés ya están bajas y llegan pronto al 0%. Así que se acaba el estímulo. Las tasas de interés en Estados Unidos llegaron al 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en este, la carga de la deuda sobre los prestatarios creció demasiado y no pudo aliviarse bajando las tasas de interés. Los prestadores comprenden que deudas tan excesivas no pueden ser devueltas totalmente. Los prestatarios perdieron su capacidad de pagar y sus avales perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda y ya no quieren más. Los prestadores dejan de prestar. Los prestatarios dejan de tomar prestado. Pensemos en la economía como indigna de crédito. Como una persona. ¿Qué hacer entonces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de las deudas son muy altas y deben bajar. Hay 4 formas en que esto puede ocurrir. 1. Personas, empresas y gobiernos recortan sus gastos. 2. Se reducen las deudas mediante moratorias y reestructuras. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no tienen. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ocurrieron en cada desapalancamiento de la historia moderna. Es habitual recortar primero los gastos. Como vimos, personas, empresas, bancos y hasta gobiernos se ajustan el cinturón y recortan gastos para poder pagar sus deudas. Esto se llama con frecuencia austeridad. Cuando los prestatarios dejan de contraer nuevas deudas y comienzan a pagar las deudas viejas, puede esperarse que la carga de la deuda baje. Pero ocurre lo contrario. Como se recorta el gasto, y el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto hace que los ingresos caigan más rápido de lo que se saldan las deudas, y así la carga de la deuda de hecho empeora. Como vimos, este recorte del gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas están forzadas a reducir costes, lo que significa menos empleos y mayor paro. Esto lleva a la etapa siguiente. Deben reducirse las deudas. Muchos no pueden pagar sus préstamos y las deudas del prestatario son el activo del prestador. Cuando los prestatarios no pagan al banco, la gente teme que el banco no pueda pagarle lo suyo y corre a retirar su dinero del banco. Los bancos quedan restringidos y la gente, las empresas y los bancos dejan de pagar sus deudas. Esta grave contracción económica es una depresión. Buena parte de una depresión consiste en descubrir que lo que suponíamos era nuestra riqueza no está. Volvamos al bar. Cuando compramos una caña a cuenta, prometimos pagarle al dueño del bar. Nuestra promesa se convirtió en un activo del barman. Si no cumplimos la promesa, no le pagamos y entramos en moratoria de nuestra cuenta de bar. Entonces, este activo que tenía, de hecho, no vale nada. En esencia, ha desaparecido. Muchos prestadores no quieren ver su patrimonio desaparecer y acuerdan reestructurar la deuda. Esto significa que los prestadores recibirán un reembolso menor o que cobrarán en un lapso mayor o con un interés menor al acordado inicialmente.
De esta manera, se incumple un contrato a pesar de que se reduce la deuda. Los prestadores prefieren así un poco de algo antes que el total de la nada. Pese a que desaparece deuda, su reestructuración hace que los valores de ingresos y activos desaparezcan más rápido, con lo cual la carga de la deuda continúa empeorando. Como recortar gastos, reducir la deuda también es doloroso y deflacionario. Todo esto afecta al gobierno central porque menores ingresos y menos empleo significan que el gobierno recauda menos impuestos. Al mismo tiempo, necesita aumentar su gasto por el aumento del paro. Muchos de los parados tienen ahorros inadecuados y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de incentivos y aumentan sus gastos para compensar la baja de la economía. Los déficits presupuestarios gubernamentales crecen explosivamente durante un desapalancamiento porque gastan más de lo recaudado por impuestos. Eso es lo que está ocurriendo cuando oímos sobre el déficit en los noticiarios. Para financiar los déficits, los gobiernos deben subir los impuestos o tomar dinero prestado. Pero con ingresos en caída y tantos en paro, ¿de quién vendrá el dinero? De los ricos. Ya que los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está muy concentrada en manos de un pequeño porcentaje de la gente, es natural que los gobiernos cobren más impuestos a los acaudalados, lo cual facilita una redistribución de la riqueza en la economía de los que tienen hacia los que no tienen. Los que no tienen y sufren comienzan a sentir resentimiento hacia los ricos que tienen. Los que tienen, sufriendo la economía débil, los precios de los activos en baja y los impuestos en alza, comienzan a sentir resentimiento hacia los que no tienen. Si la depresión continúa, puede alterarse el orden social. No solo subirán las tensiones internas en los países, sino que también entre países, sobre todo entre deudores y acreedores. Esta situación puede llevar a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto condujo a Hitler al poder, a la guerra en Europa y a la depresión en Estados Unidos. La presión para que se haga algo que ponga fin a la depresión aumenta. Recordemos, lo que la mayoría consideraba dinero era en realidad crédito. Así, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada por dinero. ¿Recuerdan quién puede imprimirlo? El Banco Central. Tras haber bajado ya sus tasas de interés a casi cero, está obligado a imprimir dinero. A diferencia del recorte de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de riquezas, la impresión de dinero es inflacionaria y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, que usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando su Banco Central, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales del mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Comprar activos financieros con este dinero ayuda a elevar los precios de los activos, volviendo a la gente más digna de crédito. Pero esto ayuda solo a los que tienen activos financieros. Y es que el Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros. El gobierno central, por su parte, puede comprar bienes y servicios y pasar dinero a la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, los dos deben cooperar. Comprando bonos del gobierno, el Banco Central en esencia presta dinero al gobierno, permitiéndole mantener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios mediante sus programas de incentivos y de seguros de paro. Esto aumenta los ingresos de la gente, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de la deuda en la economía. Este es un momento de gran riesgo. Quienes formulan las políticas deben equilibrar las 4 formas en que se reduce la carga de la deuda. Las formas deflacionarias deben equilibrar a las inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede producirse un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque un desapalancamiento es una situación difícil, manejar óptimamente una situación difícil es algo hermoso. Mucho más bello que los excesos desequilibrados y alimentados con deuda de la fase de apalancamiento. En un desapalancamiento hermoso, las deudas disminuyen respecto de los ingresos.
el crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se obtiene con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto exige cierta mezcla de recorte de gastos, reducción de la deuda, transferencia de riquezas e impresión de dinero para mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si la impresión de dinero causará inflación. No, si compensa el crédito que cae. Recordemos, el gasto es lo que importa. $1 de gastos pagado con dinero afecta a los precios igual que $1 de gastos pagado con crédito. Imprimiendo dinero, el Banco Central puede compensar la desaparición de crédito con un aumento de la cantidad de dinero. Para cambiar esta situación, el Banco Central necesita no solo fomentar el crecimiento de los ingresos, sino lograr que la tasa de crecimiento del ingreso supere la tasa de interés sobre la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir con ello? En esencia, los ingresos deben crecer más rápido que las deudas. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que su deuda total es igual a los ingresos del país entero en un año. Pensemos ahora en la tasa de interés sobre esa deuda, digamos que del 2%. Si la deuda crece al 2% por esa tasa de interés y el ingreso crece solo al 1%, jamás se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento del ingreso supere a la tasa de interés. No obstante, es fácil abusar de la impresión de dinero por ser tan fácil y porque la gente la prefiere a las alternativas. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y provocar una inflación inaceptablemente alta, como hizo Alemania en el desapalancamiento de la década de 1920. Si los responsables logran el equilibrio correcto, un desapalancamiento no es tan dramático. El crecimiento es lento, pero las cargas de la deuda bajan. Así es un desapalancamiento hermoso. Con los ingresos en alza, los prestatarios comienzan a parecer más dignos de crédito. Y cuando esto ocurre, los prestadores vuelven a prestar. Las cargas de las deudas comienzan por fin a bajar. Al poder tomar préstamos, la gente puede gastar más. La economía comienza ahora a crecer nuevamente hacia la fase de reflación del ciclo de deudas a largo plazo. Aunque el desapalancamiento puede ser horrible si se maneja mal, cuando se maneja adecuadamente, solucionará el problema. Lleva unos 10 años o más el que las cargas bajen y la actividad económica retorne a la normalidad. Y de ahí la expresión década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más compleja de lo que esta plantilla sugiere. Pero superponiendo el ciclo de deuda a corto plazo al de deuda a largo plazo, y a ambos encima de la línea de crecimiento de la productividad, obtenemos un modelo razonable para ver dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde es probable que vayamos. En resumen, hay 3 reglas prácticas que me gustaría que les quedaran de esta charla. La primera, que la deuda no crezca más rápido que los ingresos, porque las cargas de la deuda terminarán aplastándonos. La segunda, que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad, porque eso nos hará no competitivos. Y la tercera, hacer todo lo posible para aumentar la productividad, pues a largo plazo es lo que más importa. Son consejos sencillos para todos, incluidos los responsables de políticas. Sorprendentemente, la mayoría de la gente, y también de los responsables de políticas, no presta atención suficiente a esto. Esta plantilla ha funcionado en mi caso, y espero que funcione en el vuestro. Muchas gracias. Bueno, chicos, no sé si han podido ver el video claramente, pero bueno, trata de mostrarles algunas de las cosas que hemos visto respecto a la inflación, al funcionamiento del Banco Central, a la impresión de dinero, a que la economía son ciclos, ¿sí? Hay ciclos de crecimiento y decrecimiento a corto y a largo plazo, y eso se ve en forma continua cuando veíamos inclusive en la historia reciente de los últimos gobiernos cómo pasábamos, y si lo ven bien en la planilla, de
de periodos de crecimiento y esos periodos de crecimiento económico, aumento del PBI, reducción del desempleo, aumento de la inflación, y eso se va generando en forma continua y en forma permanente. Pero bueno, es para que miren cómo cómo juegan los agentes económicos en respecto de las cuestiones macroeconómicas. ¿Mm? No sé si alguno quiere hacer una pregunta especial respecto al video. No lo subo porque es muy pesado, pero bueno, si alguno quiere en clase, le doy una copia. ¿Mm? Eh, no sé si tienen alguna pregunta, si no, lo dejamos para la semana que viene. Profe, yo le quería preguntar cuándo sería el recuperatorio del primer parcial. Seguramente vamos a hacer la última semana de junio, el segundo parcial, ¿sí? Y la primera semana de julio van a recuperar lo que correspondan, el primer parcial y o el segundo parcial. Bien, profe, gracias. O sea que entre la última semana de junio, que se va a rendir el segundo parcial, y la primera de julio, ahí se van a hacer segundo parcial y o recuperación para los que les corresponda. Espero, no sé por qué preguntas vos, pero espero que no te haya ido mal, espero que sea la menor cantidad posible. Hay algunos que han estado ausentes, y obviamente para recuperar como si fuera la primera vez que rindan. ¿Mm? Bueno, si no hay más consultas, chicos, muchas gracias. Realmente espero que este proceso que hemos tenido en estos meses muy apretado les haya servido para entender algo de economía, que les haya gustado y que, bueno, finalmente lo puedan aplicar a su vida personal y profesional. ¿Mm? Así Profe, que, pues, sí. digamos, haciendo una acotación a este proceso que hemos del cursado, creo que como para dar una devolución, puede ser. Creo ¿Cómo? que para dar Sí, una devolución, sí, creo que fue sí. una materia muy interesante, y lo que por ahí yo personalmente por ahí lo sufrí mucho, que muchos conceptos en muy poco tiempo, entonces por ahí cuestan que asienten en tan poco tiempo, pero la materia es muy extremadamente interesante. Sí, sí, tal vez así como vos dices, en algunos, en algunos, en algunas otras carreras es anual, no cuatrimestral, pero tengo que reconocer que históricamente esta comisión cuatrimestral de electrónica es la que siempre ha tenido las mejores notas y los mayores niveles de promoción y regularización. No sé por qué, me imagino que por ahí porque son más grandes y se están cerca del final, pero bueno, lo importante es que ustedes se vayan con algunos conceptos, como digo yo, que les sirva para la vida personal, que les sirva para la vida profesional, y cuando ven la tele y alguien habla de inflación, de crecimiento económico, de pobreza, de lo que es la oferta y la demanda, lo puedan entender. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos, te agradezco las palabras y bueno, sí, es lo que tenemos. ¿Mm? Gracias, ingeniero. Buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Así que, buenas noches.